Okay, hello, good evening, everyone. Buenas noches todos. ¿Cómo están? So I'm very happy to be with you this evening here. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes esta noche acá. So today we'll be exploring how to remain stable as we face and pass through crisis. Y vamos a discutir el tema de cómo permanecernos estables mientras pasamos situaciones críticas. So since I was around 8 or 9 years old, I got introduced to this whole idea of self-awareness and meditation. Desde que tenía 8 años, me presentaron la institución Brahma Kumaris, donde aprendí lo del autodespertar y la meditación. So through my parents, I started going to the Brahma Kumaris Meditation Center in the east of London. Al este de Londres, mis padres empezaron a llevarme al centro de meditación. And it became Desde que era clear to niño. me that each person has two lives. Y caí en cuenta que cada persona tiene dos tipos de vida. You know, we have our outer life of our study, our career, family, travel, and so on. Tenemos una vida exterior que tiene que ver con las carreras, con las profesiones, con la familia, con viajes, ese tipo de cosas. But then there is the inner life of our thoughts, our feelings, our beliefs, etc. Y tenemos también una vida interior que tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, todo este tipo de cosas internas. And it seems to me most people give more attention to the outer life and less to the inner life. Y parece que la gente presta más atención a la vida exterior en vez de a la vida interior. As a result, there is an imbalance in most people's lives. Y como resultado de esto, entonces en las vidas de las personas se presenta como un desequilibrio. Hence, we experience stress, we experience perhaps sleeping disorders, tension, difficulties in relationships. Entonces, esto va a causar desequilibrio en las relaciones, problemas de sueño, estrés, muchos problemas. Largely because the mind is not being looked after properly. Y es debido a que descuidamos la mente, no la cuidamos con atención como debe ser. Now, the mind has a mechanism to it. The mind is a machine. La mente tiene un mecanismo como una máquina. Now, with any machine that you buy, you receive a user manual. Y cada máquina que tú compras te dan un manual, un instructivo de cómo usarla, ¿no? Which tells you how to look after the machine and how to use it properly. Y te indica cómo usarla y cómo cuidarla, ¿no? Ese instructivo. So the question is, where is the manual for the mind? Y la pregunta que surge es, ¿dónde está el instructivo para el manejo de la mente? How are you supposed to use your mind? ¿Cómo se supone que deberíamos de utilizar la mente? How are you supposed to think? ¿Cómo deberíamos de pensar? ¿Cómo se supone que eso debería ser? How much thinking about something is enough? ¿Y cómo pensar sobre un tema es suficiente y no más de ahí? What kind of thoughts are useful and healthy for the morning? ¿Qué tipo de pensamientos son útiles y saludables en la mañana? How should you think about your personal failures? ¿Cómo pensar sobre fracasos personales? What should you think when you are criticized? ¿Y qué tipo de pensamiento generar cuando te critican? So understanding all this is something that we don't really pay attention to in our daily life. Y entender esto es algo a lo que no le prestamos atención en el día a día. It's like there is a spiritual illiteracy in the human race. Es como que hay una falta de conocimiento, somos iletrados espiritualmente, la raza humana. And due to not looking after the mind becomes weak. Y debido a no cuidar la mente se debilita. And then the essential human qualities which we should have, we find difficult. Y las cualidades esenciales del ser humano que todos deberíamos de prestar atención, pues eso resulta difícil para los humanos. For example, tolerance. Por ejemplo, la tolerancia.
understanding, el entendimiento, forgiveness, el perdón, patience, la paciencia, or willpower, el poder de la voluntad. or sometimes lacking the courage that we need, we find we don't have. Y a veces nos encontramos en situaciones donde nos falta coraje. So there is a science to understanding how to use our thought energy. Entonces hay una ciencia que nos enseña cómo usar la energía del pensamiento. So we'll be exploring some of these ideas tonight. Y esta noche vamos a explorar un poco estas ideas. Yeah. Now, when I was a child growing up, I used to ask myself, why do people behave the way they behave? Cuando era niño me cuestionaba, ¿y por qué la gente se comporta de la manera que lo hace? Yeah, I think I'll stand up so I can see everyone, Yo me voy a parar para verlos a todos, just in case anyone's sleeping. en caso de que alguien se esté durmiendo. Anyone? And I used to wonder, why do people get angry? Y yo me preguntaba por qué la gente se enoja, Yeah? Why do people feel jealous? por qué se sienten celosos Why do people stop talking to each other? y por qué dejan de hablarse unos con otros a veces. And I remember the first time seeing two adults shouting at each other. Y la primera vez que vi a dos adultos gritándose uno al otro, To me, it seemed like two dogs were barking at each other. parecía como si fueran dos perros que se estuvieran ladrando. Yeah, it didn't make sense to me Y eso no parecía sensato para mí. because these two adults who I had a lot of respect for, Y eran dos adultos por los cuales yo tenía muchísimo respeto. they had some disagreement, and I saw them shouting at each other in an office. Tenían un desacuerdo y se estaban gritando tanto en una oficina. And it seemed like they were crazy. Parecían locos. Yeah? And certainly it did not look smart. Y realmente no lucía como muy inteligente. So I thought, why are they behaving like this? Y me cuestionaba, ¿por qué se comportan así? You know, and I truly believe that anger is a temporary form of insanity. Y yo pensé, la ira es una forma temporal de una enfermedad como mental, ¿no? Yeah? So I began to explore how good can a human being be. Y empecé a explorar qué tan bueno puede ser un ser humano. Yeah? And I feel that our real human nature is actually very pure, very beautiful, very divine. Y encontré que la naturaleza intrínseca del ser es muy hermosa, muy pura, muy divina. Now think of science and technology. Pensemos ahora en la ciencia y la tecnología. Right? Most of us have our smartphones these days. Hoy en día la mayoría tenemos esos celulares inteligentes. Yeah? Who has a smartphone? ¿Quién tiene? Yeah? Me too. Almost everyone. Él también. And Casi todos. we know every few months a smarter version comes out. Y en breves meses, cada 3 meses por ahí, aparece un celular más inteligente que el otro. Which can do 3, 5, 7 things more than the previous version. Y es 3 veces más que la versión anterior. So if phones can get smarter, can human beings also get smarter? Si los teléfonos cada vez son más inteligentes, ¿los seres humanos no podrán serlo también? If we have smartphones, can't we have smart humans? Y si tenemos teléfonos inteligentes, ¿no podríamos tener seres humanos inteligentes? Is there a smarter version of you trying to come out? Y hay una versión nueva que está a punto de lanzarse en cuanto a ustedes. Consider this. How would you be version 2.0? Considérense ustedes como una versión 2.0. Right? How would a better you be? ¿Cómo podría llegar a ser mejor que esa versión? And you may say, I would have more patience. Y diría, bueno, necesito tener más paciencia, Yeah? I'd have maybe more understanding. de pronto más entendimiento, Yeah? My capacity to love and accept would be greater. mi capacidad de amor y aceptar a todos debería ser más grande. And I could pass through difficulty or crisis with greater stability. Y pasar a través de dificultades y crisis con mucha estabilidad.
So how to make that personal upgrade so our experience of life is more pleasant. Y cómo actualizar nuestra experiencia de tal manera que estas situaciones de vida yo las pase sin dificultad. So let's start by looking at some ideas of how we experience life. Entonces vamos a considerar unas ideas de cómo experimentamos la vida. I'm going to use this to draw a few simple diagrams. Voy a hacer unos diagramas sencillos ahí. Can you see over here? ¿Pueden ver Yeah. todos? No. Bueno, No, hay sillas I will intermedias speak, I will vacías. speak out what I say. Él va a ir hablando de lo que va escribiendo ahí, va a hablar de eso. So here are like three approaches to life which I have discovered or observed. He observado como 3 formas de ver la vida. When I used to work in central London many years ago, Hace muchos años yo solía trabajar en el corazón de Londres. you know, you go La into the ciudad. office, you go into the office in the morning Iba a la oficina en la mañana and you say hello, good morning, y decía, buenos días a how todos, are you? ¿cómo estás? And most people would say, I am surviving, Y la mayoría de la gente decía, estoy sobreviviendo. right? So surviving means just getting through life. Es como pasando la vida así, como por pasarla, ¿no? Sobreviviendo. And I would think that, but that's not really good enough. Y yo pensé, eso no es bueno, lo suficientemente bueno no lo es. You know, just to survive through life, I mean, what's the point? Y sobrevivir en la vida, ¿qué sentido tiene? Yeah? Survive would be maybe what a plant or a tree would do. Eso es lo que haría una planta, un árbol. Yeah? But we human beings, we have intelligence, we have creativity, we have perspective. Tenemos como seres humanos perspectiva, inteligencia, creatividad. If we use that, then our experience of life goes to another level. Y si usamos eso, nuestra experiencia de vida pasaría a otro nivel. So then here is the next group. Y acá hay otro grupo, el siguiente. These are people who exist. Esa es la gente que existe. So exist means to go through the daily challenges and responsibilities of life. Y es pasar a través de las rutinas diarias y responsabilidades de la vida. You know, you go to work, take care of your family, deal with the traffic, etc. Van a trabajar, cuidan de la familia, se enfrentan con el tráfico, etc. But to exist means the way you feel is dependent upon the things outside of you. Y existir viene a ser como que tú dependes de todas esas cosas externas que están a tu alrededor. Yeah? And so it's like your emotional state is a slave of circumstances and people's opinions. Y entonces tu estado emocional depende de las circunstancias y opiniones de la gente. Yeah? So if something goes well, you feel good. Si algo pasa bien, tú te sientes bien. If something doesn't go well, you feel upset or depressed. Si algo malo pasa, te vas a deprimir o ponerte triste. If other people are behaving according to your desire, you are happy. Si la gente se comporta de acuerdo a tus deseos, vas a estar feliz. If people are behaving not as you desire, you are unhappy. Y si no se cumple esa expectativa, te haces infeliz. Yeah? So in this condition, your mind is like in a pinball machine. Y entonces en esa condición, tu mente es como una bola en esa ruleta. Pinball, you know, Pinball. Ah, bueno, yo no juego eso, pero ustedes ya entendieron, ¿no? I don't play that, I don't have any idea, but they understood. yeah, it's a bit old-fashioned, pinball. Es un juego antiguo, ¿no? Yo Yeah. no soy tan antigua. You know, but it's like the thing; it just bounces off all these different. Y entonces esa pelota se tira a un lugar y rebota y se la pasa así como rebotando de un lugar a otro, ¿no? You know, it has no control over its own position. No tiene control de su propia posición. So in this condition, somebody is nice to you, you're happy. Y en esa condición, si alguien está bien contigo, tú estás feliz. Somebody's not nice to you, you're sad.
Y al contrario, si ellos no están bien contigo, tú te pones triste. You are praised, you feel good. Si te alaban, te sientes bien. You are criticized, you feel bad. Si te critican, te vas a sentir mal. Colombia wins the World Cup, you feel great. Entonces, si Colombia gana la copa, te vas a sentir muy bien. Colombia goes out in the first round, you feel terrible. Y en el primer torneo, entonces si le va mal, pues te sientes mal. So it means here, the way I feel is entirely dependent on what is happening around me. Y en ese punto de la existencia, tú vas a depender mucho de lo que pasa a tu alrededor. But the smallest group here, which is I think where we would like to be, Y el grupo más pequeño allá que va a señalar, y es donde nos gustaría estar, is people who live. es la gente que vive. Right? Now, what does it mean to live? ¿Y esto qué significa? It means to pass through those daily experiences, work, traffic, family, travel, and so on. Y bueno, iba a pasar lo mismo que con los anteriores, el trabajo, los trancones, todas esas experiencias de vida son igual para And todos. yes, sometimes you succeed, sometimes you fail. Algunas veces tienes éxito, otras veces fracasas. Sometimes you are praised, sometimes you are criticized. Algunas veces te critican, otras veces te alaban. But here, the way you feel is in your hands. Y allí en ese aspecto de vivir, la forma en que tú te sientes está en tus manos. Tú tienes control de eso. The way you feel is your choice. Tú escoges cómo quieres sentirte. Right? Now, what makes the difference between exist and live? ¿Y cuál es la diferencia entre existir y vivir? The difference is how you relate to life. Y la diferencia radica en cómo te relacionas con la vida. Right? And this also helps us to understand how to relate to crisis. Y esto nos va a ayudar a entender cómo relacionarnos con las crisis. Yeah? And a big part of that is how you see things. Y el gran aspecto de esto es cómo ves las cosas. Let's just, let's do this. Hagamos esto. So, what do you see? ¿Qué ves? Spiral. Spiral, okay. All right. Anything else? ¿Algo más? What do you see? A tunnel. Tunnel, Un okay. tornado. A cyclone. 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 A turbulence. Turbulence, okay. All right, some interesting ideas. Ideas interesantes. Yeah, some people say they see a thumbprint. ¿Perdón? Some people say they see a thumbprint. Alguien piensa que es una huella digital. Yeah. Some people say they see the universe. Alguien diría ve el universo. Yeah. So between thumbprint and universe, you have pretty much everything else. Y entre el universo y la huella digital hay muchas cosas entre medio, ¿no? So you gave Intermedio. some interesting ideas about what this may be or what this could represent. Y hay ideas interesantes de lo que eso podría ser o representa. But Pero there is pero. Right? él entiende un poquito español. And that is that all the answers that you gave Todas las respuestas que ustedes dieron, are all about this. ¿perdón? They are about this. Son acerca de esa gráfica, See? ¿no? Nobody mentioned there is also this clear, wide, open, empty, available space as well. Nadie mencionó ese espacio limpio, claro, amplio que está fuera de la figura. Nadie lo mencionó. See, I did not ask, what did I draw? Él no preguntó qué estoy dibujando, qué dibujé. No. I asked, what do you see? Pregunté qué es lo que tú ves. Okay. Now your eyes immediately went to this. Y sus ojos se dirigieron inmediatamente a lo que él dibujó. And so all your creative thinking went into what this could be. Y toda tu mente creativa se enfocó en lo que eso podría llegar a ser. Yeah? Now here is the point. Y de aquí vamos a ver el punto de qué se trata. What you see is what you think about.
Lo que tú ves es el resultado. De acuerdo a eso vas a pensar. What you think about is what you will become. Y lo que piensas, en eso te vas a convertir. Right? This is important, so I'm going to repeat this. Voy a repetir esto porque eso es importante. What you see is what you think about. Lo que tú ves, eso te va a hacer mucho que pensar, te va What a you dar think ideas. about is what you become. Y en lo que tú piensas, en eso te vas a convertir. Yeah. Now, the point here is not what your physical eyes see, but what does the eye of your mind see? Lo importante no es lo que tus ojos físicos ven, sino lo que tu ojo mental ve. Yeah. As you pass through daily life, Mientras pasas por la vida diaria, sometimes things go well, algunas veces las cosas van bien sometimes they don't go well. y a veces no. Sometimes your job is going well, sometimes you lose your job. De pronto te va muy bien en el trabajo y en otros momentos podrías perderlo. Right? Amidst all of these things, Y entre todas estas cosas, the question is, what does the eye of your mind see in a situation? la cuestión es qué es lo que ve el ojo de tu mente en estas circunstancias o situaciones. If you see a crisis only as something bad, Si consideras la crisis como algo malo solamente, it can generate worry, fear, tension, stress. vas a generar estrés, preocupación, miedo, todo eso. But if you learn to see differently with your mind, Pero si aprendes a ver de una manera diferente con tu mente, you begin to think differently. vas a pensar diferente. And hence the way you feel is different. Y por lo tanto la manera en que vas a sentir va a ser diferente. You know, a big part of people who are able to handle life well Y gran parte de las personas que manejan bien la vida is the ability to see differently. es la habilidad que tienen para ver las cosas diferente. Yeah? Now the thing is, you may not be able to control what life brings to you, De pronto no puedes controlar lo que la vida te trae, but you can choose how you wish to receive it. pero puedes escoger el deseo que tienes de recibir eso. ¿Cómo lo vas a recibir? You may not be able to control what's in front of you, De pronto no puedes controlar lo que está frente a ti, but you can choose how you wish to see it. pero puedes escoger la forma en que ves eso. In other words, shift the focus from controlling the outside to controlling the inside. Entonces cambia el enfoque de controlar las cosas hacia afuera y controla todo lo de adentro. Let's just have a look at one more model, then we'll do a little exercise. Vamos a hacer otro modelo y vamos a un ejercicio después. And this is looking at crisis or challenges in life, rather like a storm. Y vamos a considerar las crisis en la vida no como tormentas. Right? Now you must have seen a satellite image of a storm. Esa es como la forma satelital de una tormenta. And you know there can be miles and miles in diameter. Y puede ser miles y miles en tamaño de diámetro, You know, como millas. I was in de- the Caribbean last year when they had these monster Oh. storms. Cuando hubo estas tormentas terribles en el Caribe el año pasado, él estaba allá. Actually, I just escaped 3 days before the big one came. Antes de que estas tormentas vinieran, yo me fui 3 días antes. Right? So we may describe these challenges in life as the storms of life. Y entonces estos retos de la vida pueden considerarse como tormentas en la vida. Yeah? These storms or crises can come in various areas of our life. Y pueden presentarse en diferentes ámbitos de tu vida, estas tormentas. So sometimes that can be in the area of your personal health. Puede ser en el área de tu salud personal. Yeah? Suddenly something happens to the health and you're not able to live as you were before. Y puede pasar algo con tu salud y ya no vas a vivir como solías hacerlo antes. Sometimes in the area of your job or your finances. De pronto puede ser en el área de las finanzas o del trabajo. You know, you have to work somewhere else or you may lose your job and so it affects your finances. Afecta tus finanzas, de pronto el hecho de que te tienes que
ir a otro trabajo o lo pierdes. Sometimes in the area of your relationships, Algunas veces en el área de las relaciones. people who you are used to being there, now suddenly that person is no longer there. Estabas acostumbrado a alguien y de repente esa persona ya no está. So it's like a storm in life, Son como tormentas en la vida. which some people call a crisis. Algunas personas llaman a esto crisis. And of course, further, there may be storms in the nation or even the world in general. Otras pueden ser crisis de las naciones o del mundo en general. So, what to do? ¿Qué hacer? How to deal with the storm? ¿Cómo lidiar con esas tormentas? What if you go to the storm, you go here and you say, "Storm, stop." ¿Qué tal si te vas hacia la tormenta y le dices, detente ahí? Will it stop? ¿Ella pararía? No. If you go to the storm and try to stop it, it will just blow you away. Si haces eso, esa te va a hacer volar. But there is, of course, one place in the storm which is considered the calm area. Y hay una área que consideran cuando viene la tormenta que es calmada Yeah? And that's called the eye of the storm. y se llama el ojo de la tormenta. That is the safest place in the storm. Y ese es el lugar más seguro en la tormenta. So too, this same metaphor can apply to our life. Y la misma metáfora se puede aplicar a nuestra vida. When there are crises or storms blowing around us, Cuando hay crisis o tormentas que tratan de hacernos volar alrededor, the thing to do is go to the very center of the storm, and that is to yourself, your inner self. y entra al ojo de la tormenta, en ese caso sería tu ser interior. Yeah? Before dealing with the crisis, Antes de lidiar con la crisis, first make your mind stable, peaceful, and calm. primero haz de tu mente algo pacífico, calmado y estable. Do not immediately try to deal with the crisis. No trates de lidiar con la crisis inmediatamente. You know, when I was a kid growing up, I heard something very, very useful. Cuando yo era niño y estaba creciendo, escuché algo que era muy útil, que fue muy útil. And it said the way to deal with any adverse situation La forma de lidiar con cualquier situación adversa is first stabilize your mind in peace and self-respect. es primero estabiliza tu mente en la paz y el autorrespeto. Then look at the situation Y luego enfócate en la situación and you will see it very, very differently. y vas a verla de una manera diferente. So before going to the next thing, Y entonces antes de pasar al otro tema, let's experience what it means to make the mind calm and peaceful. experimentemos de qué se trata hacer la mente calmada y pacífica. Okay? This is a little exercise, it's a little creative visualization. Es un poquito un ejercicio de visualización creativa. Would you like to do this? ¿Les gustaría hacerlo? Okay, it takes 3 or 4 minutes. Toma 2 o 3 minutos. So I'd ask you to sit with your back straight if you would, Les pido que se sienten bien derechos en la silla and have your feet flat on the floor. y pongan los pies bien planos sobre el piso. And if you have your electronic baby, please make sure it's sleeping. Y si tienen ese bebé electrónico, asegúrense de que está dormido. Right? And I will speak out a simple guiding commentary. Y yo voy a guiar un comentario sencillo. And if you wish, you can just close your eyes for this particular exercise. Y si quieren, pueden cerrar sus ojos mientras hacemos este comentario. Okay, so just sit comfortably, be natural. Siéntese cómodamente y con naturalidad. And let's just spend a few moments to relax the body and relax the mind. Y gasta unos minutos para relajar tu mente y tu cuerpo. I know in daily life I play many roles and carry many responsibilities. Durante el día
Tengo muchas responsabilidades y desempeño muchos roles. But for a few moments, I want to step back from all of that. Pero por algunos minutos voy a dar un paso hacia atrás para apartarme de todo eso. I want to experience the peace which is already inside myself. Y voy a experimentar la paz que ya está dentro de mí. And so bring your attention in towards yourself. Y presta atención a tu ser. Bring your attention up towards your face. Presta atención a tu rostro. Bring your attention to the center of your forehead. Presta atención al centro de la frente. And here at the center of your forehead, picture a small room. Y en el centro de la frente visualiza un cuartico. And this small room in the center of your forehead, Este cuartico en el centro de tu frente, this is your quiet room of peace. este es tu cuarto de paz. Visualize this beautiful, quiet room of peace in the center of your forehead. Visualiza ese cuarto de paz y calmado en el centro de tu frente. This is your private and personal space. Ese espacio es privado y personal. Es tuyo. When you are inside your quiet room of peace, you feel very relaxed. Cuando estás dentro de ese cuarto calmado, pacífico, te vas a sentir muy relajado. Here, you can let go of the daily responsibilities. Allí puedes apartarte de las responsabilidades diarias. Here, you are free from the pressures and demands Y of your life. eres libre de las presiones y exigencias de la vida. Feel the peace and the silence of your quiet room. Siente la paz y el silencio de ese cuartico calmado. Just allow your mind to absorb this atmosphere of serenity. Y permite que la mente absorba esta atmósfera de serenidad. And as you do so, the thoughts begin to slow down. Y mientras haces eso, los pensamientos empiezan a disminuir. The mind becomes calm. La mente se calma. Just be with this feeling of peace in your mind for 1 minute. Simplemente permanece con ese minuto de silencio en la mente.
And now, gently I return to the awareness of this room Y here. ahora suavemente retorno a la conciencia de este cuarto. And when you feel ready, you can open your eyes. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Relax, calm. Relaxed? Yeah? Harmony. Yeah. If this works for you, then I would say try to do it at least a couple of times a day. Si esto funcionó para ustedes, les sugiero que lo hagan al menos 2 veces al día. Now, it's very important to feed the mind with peace every day. Es muy importante nutrir a la mente con paz cada día. Just like the body needs essentially oxygen and water, Así como para el cuerpo es esencial el oxígeno y el agua, the mind needs peace and silence. la mente necesita paz y silencio. Just visit your quiet room at least a couple of times a day. Visita ese cuarto silencioso al menos 2 veces al día. I call this as like charging the battery of your soul. Y yo le llamo a esto recargar la batería del alma. If the soul battery is charged, you're more easily able to deal with the crisis from the outside. Y cuando la batería está recargada, es más fácil lidiar con las crisis del mundo. Yeah? Let's have a look at another simple model to explain the next thing. Vamos a mirar otro modelo para explicar lo mismo. Now, have you heard of do you know the theory of relativity? ¿Han escuchado de la teoría de la relatividad? Right? Mr. Einstein. Es Mr. Einstein. But there is another theory of relativity, Pero hay otra teoría de la relatividad, much more simple. más sencilla. You may call this as the spiritual theory of life relativity. Llamémosla la teoría de la vida espiritual, Okay, so let's de do la it here. relatividad de la vida espiritual. La teoría de la this- relatividad de la vida espiritual. Very simple. Let's say this here is you. Él está dibujando algo abajo y dice, imagínense que esos son ustedes. All right? Tú, ¿sí? Tú. Yeah, two. And let's say this here is some problem. Y digamos que allí donde él está dibujando algo hay un problema. Right? Could be any kind of problem in life. Puede ser cualquier tipo de problema en la vida. So a simple question, who's bigger? Y la pregunta sería, más sencilla sería, ¿quién es más grande? Problem, right? Myself or the problem? The problem is bigger than you. El problema es más grande que tú, Ah, lo que él dibuja allá, ¿no? Let's call that scenario 1. Digamos a esto que es el escenario número 1. Let's say over here now we have scenario 2. Vamos a presentar otro escenario, el número 2. So here is the problem. Allí él dibuja el problema. And here Y el otro dibujo es, is you. eres tú. So question, who's bigger now? Y la pregunta es, ¿quién es más grande ahora? Yo. You, right? Sí. But what has changed? ¿Y qué ha cambiado? Problem is the same size. El problema es del mismo tamaño. So what has changed? ¿Qué ha cambiado? The handle, the way you handle. Yeah, in other words, you have changed, right? Es que tú has cambiado. You are now bigger than you were before. Ahora eres más grande de lo que eras antes. Now this seems
absurdly simple, Y esto es muy sencillo, but it's so important pero es tan importante because the paradigm that we live with porque el paradigma con el que vivimos is when there is a problem or a crisis, fight the problem, fight the crisis. porque cuando hay un problema es que peleamos con el problema, con la crisis, We try to make this smaller, y tratamos de empequeñecerla. but there we generate a lot of stress for ourselves, Y esto genera mucho estrés en nosotros. right? But the thing to do is don't try to fight the problem. First, make yourself bigger. Entonces la idea es no tratar de empequeñecer el problema, sino tú hacerte más grande. What does that mean? ¿Esto qué significa? It means make yourself stronger. Significa que tienes que hacerte más fuerte Make yourself emotionally more stable. y emocionalmente más estable. Develop your inner resilience. Desarrolla esa resiliencia interior. Now, how do you do that? ¿Cómo lo vas a lograr? There are two things that enable that to happen. Hay dos cosas que nos van a permitir lograrlo. Yeah? The first of these is to do with your inner power. Lo primero es empezar a lidiar con tu poder interior. Yeah? Now, the mistake that we make Y el is, error que cometemos es we tend to waste our thought energy. que tendemos a desperdiciar la energía mental, de pensamiento. Yeah? Simply put, we think too much. Porque ¿qué pasa? Pensamos demasiado. Plus, Además, we speak unnecessarily. hablamos cosas que no son necesarias. This causes huge wastage of our inner power. Esto ocasiona una gran pérdida de energía mental. And due to that, the mind becomes weak. Y debido a eso la mente se debilita. When the mind is weak, patience level goes down, tolerance level goes down. Y los niveles de tolerancia y paciencia van cayendo tanto a cero cuando la mente está débil. Think of how many words you speak every day Piensen cuántas palabras hablan cada día and how many are actually useful words. y cuántas de esas palabras realmente son útiles. Now you can judge for yourself. Juzguen por sí mismos. Right? But if you can be more essential in your words, Pero si puedes ser más en tus palabras esencial, o sea, lo mínimo, hablar la Yes. esencia, ¿ya? you save the energy of your mind and also of the brain. Vas a ahorrar la energía de tu mente y de tu cerebro. For example, if instead of speaking 100 words, En vez de hablar 100 palabras, por ejemplo, you can say the same thing in 10 words, puedes decir lo mismo en 10 palabras you save the energy of 90 words. y te ahorras la energía de 90 palabras. Yeah? And the same thing with thoughts. Y lo mismo con los pensamientos, Of course, thoughts are more challenging, porque con los retos es mucho más retador. but this is where meditation is very useful. Y ahí es cuando la meditación es muy útil. If you build meditation and silence moments into your daily life, Si implementas en tu vida diaria silencio y meditación, the mind will be more stable. la mente va a estar más estable. And then the emotional ups and downs will begin to level out. Y entonces esa onda de emociones tan arriba y tan abajo va a ir disminuyendo. You know, we may describe this as improving your thought economy. Y entonces es como mejorar la economía de tu pensamiento. Right? In order to take better care of your inner power. Para poder cuidar más de tu poder interior. Let's take a practical example. Hagamos un ejemplo práctico. Let's say there's a friend of yours who really is finding it challenging to pay the monthly bills. Entonces hay un amigo tuyo que tiene el reto de pagar las facturas del mes. You know, water, electricity, telephone, is finding it a challenge. Es un reto pagar la electricidad, el agua, todas estas cosas. So he or she is looking for a job which gives more money.
y busca un trabajo que le dé más dinero. and says, if I have more money, I can meet the bills more easily. Si consigo más dinero, puedo cubrir estas facturas con más facilidad. Let's say you spend 1 week living in that person's house. Digamos que tú gastas una semana week. viviendo And you en la casa de notice, esta persona y vas a notar how this person wastes so much energy, esa persona cómo desperdicia tanta energía. right? Leaves the lights on all day, Deja la luz prendida todo el día, wastes water, desperdicia el agua makes telephone calls at the most expensive rate times. y entonces paga esas facturas, o sea, se mete en un plan de teléfono que es mucho más costoso que otros. So you teach that person how to be more economical. Tienes que enseñarle a esa persona cómo ser más económica. So at the end of the month, the bills are much lower, Y así al final del mes las facturas van a reducir su costo. and he or she is able to pay them more easily. Y le va a ser más fácil pagarlas. In the same way, when we have difficulties, challenges, crisis in life, Cuando tenemos crisis, dificultades en la vida de igual manera, most of us try to fight it or deal with it straight away. tratamos de lidiar con ellas o pelear contra ellas inmediatamente. But if we improve our thought economy, Pero si mejoramos la economía de pensamiento, we are much stronger on the inside. vamos a tener más fortaleza a nivel interior Then we are better able to deal with the crisis. y vamos a poder lidiar con las crisis de una mejor manera. Is it making sense? ¿Esto tiene sentido? Yeah? Let's take care of our thought energy especially. Entonces, especialmente prestemos atención a la energía de pensamiento. I would recommend especially first thing in the morning. Especialmente les recomiendo que sea la primera disciplina en la mañana. You know, when you wake up in the morning, before you engage with life, Cuando despiertes, antes de involucrarte con la vida, first engage with yourself. involúcrate contigo mismo primero. Spend a few moments experiencing your inner peace. Gasta unos pocos momentos experimentando esa paz interior. A few moments of meditation. Unos pequeños momentos de meditación. Visit your quiet room. Visita tu cuarto silencioso. If it's new for you, try 5 minutes. Si es nuevo para ti, hazlo por 5 minutos. If you can't do 5 minutes, do 3 minutes. Y si no puedes 5 minutos, comienza con 3. If you can't do 3 minutes, do 1 minute. Y si no con 3, pues al menos con 1. But start from somewhere, Pero comienza a partir de algo, ¿no? because there is a science here. Porque detrás de esto hay una ciencia. Science is what you experience in the morning affects the whole day. Y se trata que lo que experimentas en la mañana, eso va a ser tu resultado al final del día. Yeah? People say, don't they? Let's say if somebody's having a bad day, La gente dice a veces, ay, tuve un mal día. they say, I must have got out of the wrong side of the bed this Por eso morning. dice, ay, me bajé del lado equivocado de la cama, algo así, ¿no? Do they say that here in Kali? Aquí se dice así, ¿cierto? Yeah. You know, which is an admission the day started off bad, and so the rest of the day is following. Entonces hay que admitir que si comenzaste el día mal, pues al final del día vas a estar But the peor, ¿no? opposite is true as well. ¿Ah? The opposite is true. Y lo opuesto también es verdadero. If you start the day well, Si comienzas bien el día, it will influence the rest of the day. esto va a influenciar el resto del día. So first, spend a few moments engaging with your inner self, Primero gasta unos momentos involucrándote contigo, then talk to your family. luego habla con tu familia. Have your breakfast. Desayuna, Right? Think of the weather, the traffic, the news, the other things. piensa en otras cosas, el tráfico, el clima, lo que sea. Yeah? Engage with the self first, then engage with life. Involúcrate contigo primero y después con la vida. Yeah. So that's one thing, Esa thought es una economy. cosa.
The second thing which helps to build up our inner resilience Lo segundo que nos va a ayudar a crear esa resiliencia interna and makes us stronger to be stable through the crisis y nos va a hacer fuertes para enfrentar las crisis. is connected with your life view. Y entonces conéctate con tu visión de la vida. And one of those components of life view is your perspective. Y uno de los componentes de esto es la perspectiva. In other words, the way that you see things. De otra forma, digámoslo, es la manera en que ves las cosas. Let's say this represents your perspective. Digamos que esa línea representa tu perspectiva. And this is the eye of your mind. Y eso allá es el ojo de la mente, lo que está dibujando. How are you seeing life outside of you? ¿Cómo ves la vida fuera de ti? Here your perspective is high or is open. Allí tu perspectiva es elevada o está abierta. Here, let's call it low. Y digamos al sentido contrario es baja. Okay? Does this make sense? ¿Esta gráfica This diagram here? tiene sentido? Let's say you have some situation in your life. Pensemos que hay una situación en tu vida. Right? It could be your health, your finances, relationships, job, anything. Puede ser cualquier cosa, el trabajo, las finanzas, las relaciones, la salud, lo que sea. When your perspective is low, Cuando tu perspectiva es baja, you'll see that situation as a problem. vas a ver esa situación como un problema. And if you see something, if you label something as a problem, Y si lo etiquetas como problema, how might you feel? ¿cómo te vas a sentir? ¿Bad? Bad, maybe worried, De pronto preocupado, maybe some sad, some Triste. tension, tensión, right? Some anxieties, ansiedades de pronto, stress, maybe sleeping problems, estrés o perturbaciones en el sueño, because you're living with the problem in your mind. porque vives con ese problema en tu mente. But if you ask yourself, okay, this is a situation, but I am not going to see it as a problem. Y bueno, y si llega la situación, te dices a ti mismo, no voy a ver esto como un problema. I choose to see it instead En vez de eso, voy a escoger verlo as an obstacle. como un obstáculo. And what's the difference between problem and obstacle? ¿Y cuál es la diferencia entre el problema y el obstáculo? ¿Ah? You can overcome the obstacle. That's right. You see, problem is, let's say this marker is moving in a straight line, Digamos que ese marcador se dirige a la vida hacia esa dirección que él muestra. and the board is in the way. Y el tablero se interpone. So the marker sees the board as a problem. Y el marcador va a ver el tablero como un problema. I can't go any further. No puedo pasar más de ahí. Who put this here? ¿Quién puso eso ahí? I give up. ¿Perdón? I give up. Ah, me rindo. Right? Second scenario, the marker sees the board as an obstacle El segundo escenario sería que el marcador ve eso como un obstáculo. and says, this is in my way. Y dice, sí, eso está en mi camino. How can I get over this? ¿Cómo puedo superarlo? Right? How can I get around this? ¿Cómo puedo ir alrededor de eso? In the first scenario, En el primer escenario, when you see something as a problem, cuando ves algo como un problema, you focus on the thing which is blocking you. te enfocas en lo que está bloqueándote. When you see the thing as an obstacle, Y cuando lo ves como obstáculo, you don't focus on the thing, you focus on yourself. tú no te enfocas en el problema, sino en ti mismo. You ask yourself, how can I get over this? Y se cuestiona, ¿cómo puedo superarlo? Okay. Now, what do you need in order to jump over the obstacle? ¿Qué se necesita para superar ese obstáculo? Now, of course, there are some technical skills and abilities you may require, De pronto se requiere habilidades o técnicas especiales para esto. but for the most part, Pero en la mayoría de los casos, what as human beings, as human spirits, what we really need
Nosotros seres humanos y espirituales lo que realmente requerimos is what is called as the highest of all studies. se requiere es del estudio más elevado de todos los estudios. And that is the study of virtue. Es el estudio de las virtudes. Right? For example, courage. Por ejemplo, del coraje, eso es For, una ex- virtud, for ¿no? example, patience. O paciencia, For example, determination. o determinación, For example, faith. o faith, fe. Okay? Now, if you work on developing these inner abilities, these virtues, Si usted empieza a trabajar estas habilidades internas, estas virtudes para desarrollarlas, you'll find you're able to cross over the obstacles much more easily. vas a encontrar que va a ser más fácil superar los obstáculos. Obstacles are smaller than you. Y en ese caso los obstáculos son más pequeños que tú. Yeah? You are the living energy. You are the soul. Tú eres la energía viviente, el alma. If you develop virtue in yourself, no obstacle can stand in front of virtue. Si desarrollas las virtudes en ti, ningún obstáculo se va a interponer en tu vida. It's a great metaphor that life is a classroom. Y es una gran metáfora hablar de la vida como un salón de clase. If life is a classroom, who are we? Y entonces en ese caso, ¿qué seríamos nosotros? Students. Students. If life is a classroom, we are students. Who are the teachers? Y entonces, ¿quiénes son los profesores y somos estudiantes? ¿Obstáculos? Obstacles, yes. Yo dije obstáculos. in which por ahí dijeron. form? ¿Y en qué forma? Any Yeah. situation. Okay, but especially in the form of difficult people. Especialmente en la forma de personas difíciles. Right? Do you have at least one difficult person in your life? ¿Tienen ustedes alguna persona en su vida que les es difícil? Al menos una. See? Is that person in this room? ¿Esa persona está en este salón con ustedes? Is that person sitting next to you? ¿Está cerca de ti sentada? Okay, you don't have to answer that. You don't have to answer that. No tienes que responder a esto. Yeah. But you know, we all have people who we find easy and there are people who we find difficult. Siempre vamos a encontrar personas que nos causan dificultades, otras que son como fáciles, ¿no? So the thing is to change your vision. El truco es cambiar tu visión. Right? Someone you find difficult, it could be at work, it could be at home, it could be in the social life. Alguien difícil puede estar en tu trabajo, en tu hogar, en la vida social. See that person as a teacher in disguise. Mira a esa persona como un profesor disfrazado. Right? And ask yourself, what do I need to learn here? Y pregúntate, ¿qué necesito aprender aquí? And the learning is always connected to virtue. Y el aprendizaje siempre tiene conexión con la virtud. If you identify the virtue and work on it, you will grow. Si identificas la virtud y trabajas sobre esto, vas a crecer. You will spiritually and emotionally mature. Vas a lograr una espiritualidad y una emoción, vas a lograr madurez en eso. In this context, we tend to find two groups of people. Y dentro de este contexto encontramos dos grupos de personas. Some people always complaining, criticizing. Y algunos siempre se quejan, critican todo el tiempo. Right? And they tend to remain emotionally and spiritually immature. Y mantienen ese estado emocional como de inmadurez, espiritualmente hablando. Other people, whenever you meet them, Y con otras personas, cuando quiera que te encuentres con ellas, they always seem to be growing, siempre se ve como si estuvieran creciendo, maturing, evolving, developing. desarrollándose, evolucionando con madurez. And they're not complaining all the time. No se están quejando todo el tiempo. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Difference is in the way of seeing the situation. La diferencia radica en la forma en que ven las situaciones. You know? There is a wonderful saying, Hay un dicho maravilloso, Jesse Abke
Drishti vesi aapki srishti. Bueno, eso lo dijo en hindi y yo no sé hindi, qué pena. Como él habla hindi, It's a very el idioma de la India. Very beautiful saying. Es un dicho muy hermoso. As is your vision, Como es tu visión, so is your world. así va a ser tu mundo. It's just a fantastic sentence to think about. Es una frase muy fantástica que la debemos Yeah. considerar. If I upgrade, if I mature my vision, Si actualizo mi visión, si logro madurez en la visión, my experience of the world will be different. la experiencia del mundo va a ser diferente. Yeah? Spirituality can be described as an upgrade in two things. La espiritualidad se puede considerar la actualización de esto desde dos aspectos, An upgrade in your attitude en cuanto a su actitud and in your vision. y en su visión. Right? These two then changes everything in your life. Estas dos cosas van a cambiar todo en tu vida, la actitud y la visión. Because you'll be giving a very different energy to the people and circumstances in your life. Porque le vas a dar una energía diferente a las circunstancias y a la gente que está a tu alrededor. If you're giving the energy of fighting, of conflict, of complaining, situations will fight you back. Si vas a darle a la situación peleas, conflictos, pues eso te va a devolver la situación. But if you give the energy of learning and growing, that's what you do. You evolve and you mature. Entonces, si le das la energía de crecer, madurar, eso va a hacer que tú evoluciones. Next stage, as you continue to raise your perspective, Y el otro estado es en la medida que vas creciendo en la perspectiva, same situation now you see as an opportunity. la misma situación la puedes ver como una oportunidad An opportunity to apply, to practice what you are learning. para practicar lo que estás aprendiendo o You poner en you won't práctica. be sí. afraid of the situation. No vas a tener temor de la situación. You will know, okay, here is the situation. Let me apply what I am learning. Entonces, bueno, aquí tengo la situación, permíteme aplicar lo que estoy aprendiendo. Next stage, El otro estado sería you see the same thing as a test. verlo todo como un examen. Right? Now, do you like tests? ¿Les gustan los exámenes? No. Well, when we are children, we don't like tests. Bueno, cuando somos niños no nos gustan los But exámenes, tests are useful for us. pero son útiles. For example, you take your body for a test, which is a health checkup. Digamos que llevas el cuerpo a un chequeo de salud. You know, and if something is not well, then you take some medicine. Si algo no funciona bien, pues tomas medicina para eso, ¿no? You take your car for a test, which is a garage Llevas checkup. el carro al taller para una prueba, ¿no? Un examen. They check the wipers, the indicators to see is everything okay. Verifican todo si está funcionando bien. So tests are not there to punish you. No son las pruebas, estos exámenes no son para castigarte. Tests are there for you to know what is okay and what needs attention. Es para ver en dónde estás bien y a dónde tienes que prestar atención. So too for a person who is self-aware, a person with a spiritual approach to life, La gente con una perspectiva hacia la vida y como autoconsciente de las cosas, when there are difficulties, challenges in life, the person will see this is just a test for me spiritually. y entonces esa persona va a considerar las situaciones de vida como un examen para mejorar espiritualmente. So I can check how much courage I have. Y así puedo verificar qué tanto coraje tengo. I can check my level of faith. Mi nivel de fe también puedo verificar. I can check my determination. Mi determinación Or sometimes I can check my ability to forgive. o mi capacidad de perdonar. I can check my humility. Puedo verificar mi humildad también. And where I am lacking, Y donde tengo carencia o una Then- falencia, let me just work on myself. entonces permíteme trabajar And then- sobre mí.
Then en we ese reach aspecto. the final stage. Y el último estado final sería, What does the problem change into? ¿en qué se va a cambiar el problema? ¿En qué se va a convertir? Experience. Okay, you can say that, or somebody said solution, that's also Alguien true. dijo solución también. Yeah, but a nicer word, Bueno, a nicer word ¿qué? No la entendí. problem becomes a gift. Ah, lo ve como un regalo. Right? So something which before you saw as a problem, Algo que tú habías visto antes como problema, now you see it was like a gift for me. ahora lo vas a ver como eso fue un regalo para mí. Right? And you may say, yeah, it was a challenging experience, Sí, fue una experiencia retadora, puedes decir, but I learned so much. pero aprendí tanto de ella. Okay? Now sometimes the gifts come to you very beautifully wrapped. A veces los regalos te los presentan muy bien empacados. Nice yellow paper with a red ribbon. El moño, el papel, bien hermoso. You open the gift, Y lo abres inside, nothing much. y de dentro, no era tan significativo. Some gifts come badly wrapped. Otros regalos vienen muy mal empacados. Untidy paper, En un papel arrugado. a little bit torn maybe. De pronto está aplastado el Doesn't empaque. look so attractive. No luce atractivo. But hold on, Pero wait Aguarda. just a moment. espera un momento. Open the gift. Abre el regalo. Inside there may be a real diamond for you. De pronto dentro hay un verdadero diamante. Okay? Same way, sometimes in life, something seems to be bad, En la vida algunas veces algunas situaciones parecen malas, but it may not necessarily be bad. pero no necesariamente son así. Right? Something may have a bad packaging, De pronto es que tienen una mala envoltura, but inside may be a real valuable lesson for you. pero dentro contienen una enseñanza muy valiosa para ti. Yeah? So even don't label something as a crisis, No etiquetes nada como crisis. but change your relationship with it, change your vision towards it. Cambia tu visión, tu relación frente a esto. Yeah? Now, in order to see the gift, Para poder ver el regalo, you need three things. necesitas tres cosas. And now I will finish with this. Y de esa manera voy a terminar. You need patience, Necesitas paciencia. okay? Because the gift may not be visible. It may take time before it's visible. Porque de pronto va a tomar tiempo ver esto visiblemente. So patience is number one. La paciencia es número 1. 2, you need tolerance. Segundo, necesitas tolerancia. Right? To receive anything, you have to tolerate something. Para recibir algo tienes que tolerar algo. For example, Por ejemplo, practical example, let's say somebody has an illness es un ejemplo práctico. Digamos, alguien tiene una enfermedad and he or she can recover quickly with an injection. y se va a recuperar rapidísimo con una inyección. Yeah? But the injection also will Gracias. Pero give you some pain. la inyección te puede dar un dolor. Gracias. Gracias. Okay? If you can tolerate the pain of the injection, Si puedes tolerar el dolor de la inyección, you receive the medication. vas a recibir el medicamento. But if you say, I can't tolerate this pain Pero- of the injection, Alguien dice, no, yo no puedo tolerar el dolor de una inyección. then that particular form of medication you don't receive. Y esa forma particular en que recibes la medicina, Yeah, so some tolerance is needed in order to receive the gift. se va a requerir de la tolerancia para recibir el regalo. The third thing, Y la tercera cosa es patience, tolerance, the third thing you need is introvertedness, introversión. which means don't let your mind be concerned with what others are doing, should be doing, should not be doing. Don't get into that kind of thinking.
No te preocupes, no te involucres en lo que la situación puede presentar, considerando, ay, lo que esos dicen, o sea, el qué dirán, ¿no? En estos términos. Especially don't be a mental policeman of other people, Y no seas un policía mental de otras personas, mentally correcting others. corrigiendo mentalmente a otros todo el tiempo. This is called wasting your energy. Eso es un desperdicio de energía. But introversion, always asking, what can I learn through this? Y en la introversión, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? What can be my best response to this ¿Cuál situation? puede ser mi mejor respuesta frente a esta situación? So you're looking inside and always concerned to do the work of improving on the inside rather than pointing fingers on the outside. Entonces, a través de la introversión, trata de ver qué puedes mejorar en ti en vez de estar señalando hacia afuera. Okay, I think I'm going to finish there. Creo que voy a terminar aquí. I hope these things are useful for you. Espero que estas ideas hayan sido útiles para ustedes. Are they? ¿Sí, lo son? I hope you have something practical you can apply straight away in your life. Algo práctico que pueden aplicar en su vida inmediatamente. Yeah, and I know we're going to have another short meditation to finish off. Vamos a tener una meditación corta para terminar. And this time is going to be directly in Spanish. I'm going to Entonces, invite you Ligia to share la va that a with us. dirigir en español, va a compartir con nosotros. Y como él mencionó, aquí hago una cuña, como él mencionó las virtudes, afuera hay una cajita de virtudes, un libro de virtudes, Vivir en Plenitud, creo que se llama el libro, y hay material ahí de apoyo para eso. Cajita que se llama el Virtuoscopio, no sé si ha subido el precio, pero estaba como en 10,000 pesos. Ah, sí. No sé si él se merezca un aplauso. Vamos a sentarnos cómodamente, con la espalda recta y conscientemente vamos a relajar cada uno de los músculos del cuerpo. Yo soy el dueño de este cuerpo y puedo ordenarle que esté tranquilo por unos minutos. Me siento cada vez más y más relajado. El cuerpo está quieto, descansando. Y muy lentamente voy a ir hacia el interior, hacia lo que realmente soy yo. Me voy a enfocar en el centro de la frente. Donde yo, el ser consciente, dirijo este cuerpo. Yo, el ser de luz, el ser espiritual, yo, el ser consciente, puedo crear los pensamientos que yo quiera en este silencio interno. Es un espacio de quietud, de silencio, donde yo puedo experimentar paz,
Y voy a crear un pensamiento. Me voy a decir a mí misma, yo soy un ser de paz. Y voy a experimentar esa quietud y silencio que trae la paz. En la paz y en el silencio puedo tener ideas, soluciones. Todo está en calma. Y en esa calma encuentro la respuesta. Es un lugar donde yo, el ser de luz, puedo conectarme con el ser superior. No importa la idea que tengamos de ese ser superior. Y vamos a tomar de esa fuente de luz y de poder. Vamos a tomar coraje, determinación para aplicarlo en nuestra vida. Sentimos como esa luz de esa fuente suprema de energía penetra en nosotros y nos da fuerza, nos da poder para seguir adelante. Me repito, soy un ser de paz. Inhalo paz y exhalo paz. Inhalo paz y exhalo paz. Om Shanti. Om Shanti quiere decir, yo soy un ser de paz. Ahora va a venir Eneriel para invitarnos a algunas actividades en Brahma Kumaris y les agradecemos mucho su asistencia.